macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad Nacional de Misiones. Hoy tenemos el gusto de hablar con Pablo Schambert. Pablo es investigador de CONICET, es licenciado en Antropología Social, magíster en Ciencias Políticas, tiene una especialización en Gerencia Pública en Desarrollo Social, es doctor en Filosofía y Letras por la UBA. Su tema de investigación es la conexión, el reciclado, la interacción de agentes en procesos productivos ligados al reciclaje de residuos sólidos urbanos. Trabaja en el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida a Macroscopio. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Sandra, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado, la oportunidad de participar de tu prestigioso programa. Bueno, muchas gracias. Pablo, nos gusta empezar, que nos cuenten, digamos, cómo fue su caminito profesional, cómo fue que llegaste a la antropología social, cuándo se despertó ese interés, esa curiosidad. De casualidad y de carambola, te diría, en realidad. Yo nací en Posadas y estudié hasta el secundario ahí, y como otros hijos de gente de clase media y profesionales también, por ahí tenía la expectativa de seguir estudiando en la facultad en Buenos Aires o en algún otro gran centro urbano, salir un poco de Posadas. Uh-huh. Pero bueno, a raíz de vicisitudes propias de esa tardía adolescencia, si se quiere, en la que estaba terminando el secundario, decidí quedarme en Posadas. Y ahí entonces empecé a averiguar qué podía estudiar. Mi compañera de entonces se inclinaba decididamente por trabajo social, y yo no quise estudiar exactamente lo mismo. Además, esta ya era la profesión de mis viejos, así que opté por antropología. Bien. Sin saber mucho de qué se trataba, pero me atraía el nombre y me atraía alguna idea que tenía acerca de lo que los antropólogos hacían, porque conocí algunas referencias del trabajo de campo en el interior de la provincia, y eso me gustaba, como irse varios días, hacer registros, tareas de campo, qué sé yo, después volver y escribir al respecto. Así que bueno, eso fue lo que me motivó a elegir la carrera. Ese es un poco el origen. Bien. No hay ahí, lamentablemente, digamos, una gran vocación. Por eso te digo, fue un poco de casualidad. No, pero bueno, la verdad es que pero te estoy sentiste, muy contento. Sí. Claro, eso se ve, te sentiste a gusto, te gustó la carrera, la cursaste bien. Sí, mira, hice la carrera en Posadas, más o menos de acuerdo al tiempo establecido en el plan de estudios. Uh-huh. Me llevó 5 años, bien, incluyendo la tesis. Uh-huh. Había ahí como un gran fantasma de que en general se termina de cursar las materias, a veces incluso hasta se consigue trabajo cuasi profesional como antropólogo y se abandona el último tramo y no se hace la tesis o se la demora mucho. Así que un poco advertido con eso, y con la recomendación de Leopoldo Bartolomé, que fue mi director de tesis, claro. Bueno, ahí es como que
me dediqué en el último tramo a cerrar ese ciclo. Bien. Trabajé para la tesis con los soleros, los fabricantes de ladrillos comunes. Bien. En la zona del Caimán. Bueno, un lindo tema y un gran director, ¿no? Calculo que eso también habrá definido los tiempos. Sí, sin duda, claro que sí. ¿Cómo seguís con la especialización? Digamos, una vez que te recibís, ya evidentemente tenías un perfil, por lo menos un interés o un objetivo de dedicarte a la investigación, porque después seguís perfeccionándote. Bueno, la verdad es que en ese momento todavía no estaba el programa de posgrados en antropología social. Leopoldo lo estaba armando, y es él el que en una charla que tenemos un poquito los días posteriores justamente a la defensa de la tesis, medio como de festejo, me recomienda hacer un posgrado. No quedarme solo con la licenciatura, sino hacer un posgrado. En ese momento, te estoy hablando del año 94, yo no sé si te acordás, estaba la fundación del Banco Patricios. Claro, sí. Que la fundación del Banco Patricios lanza la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que después que el banco cae, la toma un poco la Universidad Nacional de San Martín. La fundación lo había convocado a Pepe Nun, y Pepe Nun había armado esta escuela de altos estudios con varias maestrías básicamente. Y entonces, bueno, justo yo me anoté en la primera cohorte de la maestría en ciencias políticas que dirigía Pepe Nun. Y así que yo trabajaba en ese momento para la universidad, en realidad estaba afectado al área de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, porque en realidad trabajaba en el IPLIC, Lotería y Casino. Así que bueno, seguí así como trasladándome por oficinas del Estado, en ese caso a la sede que la universidad tenía en Buenos Aires, y eso me permitió entonces tener como algún respaldo económico para venirme a Buenos Aires y hacer esa maestría que antes te mencionaba. Y bueno, ahí cambié un poco de tema, aunque no del interés por la región, porque para la tesis de maestría, que también había que hacer una tesis, elegí trabajar con la yerba mate, o con el sector yerbatero, más que nada. Así que ahí hice un trabajo sobre las Marías, que se vincula con los intereses de ciencia política, porque cómo podía ser que en un contexto capitalista, un sistema de negocios que conservaba algunos rasgos feudales, liderara justamente el sector yerbatero, además de su ramificación por otras áreas forestales, etcétera. Así que bueno, con esos interrogantes planteé algún problema de investigación en torno al sector yerbatero y en torno a las Marías puntualmente. Y después avanzás en esta especialización que es en el exterior. Sí, que justo cuando estoy terminando, acababa como de presentar la tesis, me sale una beca para hacer una especialización en gerencia pública para el desarrollo social en Alcalá de Henares, España. Muy interesante, porque más allá del cuerpo docente que pertenecía a la universidad, nos visitaban periódicamente en esa especialización funcionarios públicos. Qué interesante. Que aún con alto rango eran gente muy formada, porque hay toda una carrera de la administración pública profesional en el área sobre la que tenía responsabilidad, ¿no? Entonces,
era gente formada, muy informada, y ellos nos impartían los distintos cursos sobre las políticas públicas existentes en ese momento en España. Fue muy interesante. Interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera, Pablo, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con Pablo Jamber. Bueno, nos contaba de su formación. Terminamos casi en la especialización en la Universidad Alcalá de Henares en España, y nos falta el último tramo, que es el doctorado, que ahí ya es en la UBA, nuevamente en Buenos Aires, volviste. Y ahí, ¿sobre qué tema presentaste tu tesis? Bueno, también te diría que otra vez son casualidades, ¿no?, de la coyuntura de esos momentos. Yo volví de España y ya terminé la maestría y no sabía muy bien qué hacer, estaba buscando trabajo. De hecho, conseguí un trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social justamente a través de una carta de recomendación que me traje de España, porque había un proyecto binacional de fomento de artesanías indígenas de Argentina con fondos de la Comunidad Europea. Uh-huh. Trabajé un tiempito ahí, pero muy poquitos meses. De hecho, viajé a Misiones, al interior, estuve en comunidades aborígenes de la provincia, y al poco tiempo, a través de vinculaciones personales que no tenían nada que ver con el mundo académico, entrevisto al que en ese momento era el vicerrector de una flamante universidad nacional del conurbano bonaerense, la Universidad Nacional de Lanús. Uh-huh. Hacía poco tiempo se había aprobado por el Congreso su creación y ya estaba empezando a funcionar en un lugar alquilado en Valentín Alsina. Y entonces, bueno, el vicerrector vio un poco como mi perfil académico y mi instancia ahí, tenía 26, 27 años como de formación, y me invitó a trabajar ahí, a colaborar con él en el armado de la universidad, uh-huh, de esa universidad nueva. Entonces, cuando visualizo que un poco la cosa pintaba laboralmente para permanecer en el ámbito académico, me digo, bueno, capaz que esto que quiero hacer, que es en realidad ya dejar de estudiar, así como formalmente hablando, lo voy a revisar porque quizás estaría bueno hacer un doctorado. No sabía sobre qué investigar, porque cuando te inscribís en el doctorado, alguna propuesta de trabajo final de tesis tenés que presentar. Te inscribís, además de con tu currículum, con una propuesta, ¿no?, de tesis. Y en ese momento, te diría el año 97 aproximadamente, yo estaba en esas circunstancias, buscando un tema de investigación. Ya había dejado atrás los oleros, ya había dejado atrás a las Marías y al sector yerbatero, y no sabía bien sobre qué preguntarme sobre quiénes. Claro. Y entonces, ida y vuelta, atravesando el riachuelo desde Capital Federal hacia provincia, zona sur del conurbano, descubro a los cartoneros, que en ese momento ni siquiera se llamaban de este nombre, se llamaban cirujas, claro, ¿no? Eran más bien conocidos como cirujas. Entonces empiezo a ver que atravesaban el puente Alsina o puente Uriburu, que conecta en la zona sur Pompeya de Capital Federal con Valentín Alsina. Entraban en carros, en bicicletas, en motos, en camionetas, y volvían cargados, ¿no? Entonces me empiezo a plantear, digamos, quiénes son, y dónde van estos materiales,
¿De dónde lo sacan? ¿A dónde lo llevan? ¿Qué es lo que hay ahí como detrás de eso que empieza a verse? Además, en ese momento el desempleo empezaba a crecer mucho. Ajá. Estamos hablando casi de la segunda etapa, ¿no es cierto?, del último lustro de los 90. Uh-huh. Además, fin de siglo, claro. lo cual hacía como que la idea de modernidad y de cambio estuviera muy presente, pero ¿cómo puede ser que la manifestación de un carro a caballo, digamos, la ruralidad, se presente de este modo en el ámbito más urbano del país que existe, como la capital federal? ¿Cómo es que estas viejas formas de transporte, ¿no?, el carro a caballo, pervivan en el fin de siglo, en la ciudad más moderna? ¿Y qué es esto de, digamos, ni siquiera sé si me salía o no la idea del reciclaje, pero claro, sí algo que tenía que ver como con la ecología, con evitar que ciertos materiales fuesen a parar al que estaba previsto fuera su único destino, el enterramiento en los rellenos sanitarios. Sí. Bueno, así, digamos, un poco empecé a interiorizarme, advertía que había cada vez más personas, bueno, así que un poco a partir de ahí, de esa curiosidad inicial, es que planteo como un proyecto de tesis sobre los cirujas, y empieza una investigación en la que todavía estoy embarcado, porque con matices, con variantes, distintas orientaciones temáticas, cosas que van surgiendo, de algún modo yo sobrevivo en relación con estos temas de investigación. Siguen siendo mis líneas de investigación, digamos, los residuos y las personas que se dedican a los residuos. Te iba a decir que vos también estás cirugiando con temas de investigación. Tal cual, sí. Pero vos mirá qué camino tan interesante que hiciste, y cómo de la observación, como lo comentás, nace toda esta investigación, todos estos años de estudio, que además acompañás el proceso, ¿no? Porque precisamente a fines de si bien siempre los que somos de Buenos Aires sabemos, los cirujas, ¿no?, los crotos también, esa gente que vivía en situación muy vulnerable y que hacía lo que podía, acompañás este cambio porque, bueno, a fines de los 90, después de la eclosión económica y social que hubo, el tema de bueno, ya sabemos lo que pasó con Menem, y ya veníamos anteriormente con el modelo neoliberal de la dictadura, el tema de la desocupación, de la crisis, de todo lo que pasó, era una herramienta a mano, ¿no? Sí y no. Uh-huh. Sí, por lo que vos acabás de señalar perfectamente, y no porque no era un tema que estuviese en la agenda. Ah, no, claro. Y porque debido justamente a esas políticas, puntualmente a la paridad cambiaria, $1, $1, era muy barato para las industrias que reciclan la adquisición en el comercio internacional de insumos importados vírgenes. Uh-huh. En el caso de papeles y cartones, la pasta celulósica, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que empezaba a ser muy importante el desempleo, pero esta actividad no se presentaba como una opción muy atractiva, no, claro, porque los materiales no tenían buen valor, más o menos igual que ahora, por las mismas condiciones, y la industria nacional estaba para atrás, claro, más o menos como ahora, por las mismas razones, ¿no? O sea, si es muy barato importar, claro, ¿para qué vas a consumir nacional y producir con lo nacional? Uh-huh. Entonces,
con mi colega Francisco Suárez, justamente Leopoldo también me pone en contacto con Francisco porque había sido jurado de su concurso docente y que por otras preocupaciones ligadas a intereses en la universidad, en otra universidad del conurbano en la que él estaba, Sarmiento, pero también orientado con los temas de residuos y de cirujas y cartoneros, nos conectamos y empezamos de algún modo a trabajar en sociedad con Francisco. Desde entonces, te diría, así que no estoy solo en relación con esos intereses y con estas investigaciones. Ahí encontré un enorme aliado con el que desde entonces venimos publicando libros que se parecen mucho, como te comentaba, al título de este programa, porque los libros se llaman Recicloscopio. Ahora hablamos de eso. Hacemos otra pausita, Pablo, y volvemos en unos minutos. Cómo no. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con Pablo Jamber, estamos hablando de residuos, de la gestión de los residuos sólidos urbanos, de reciclado, de todo lo que gira alrededor de eso, y me estabas contando precisamente de esta serie de libros, Recicloscopios. Contame un poco más sobre eso. Bueno, Recicloscopios son unos libros que con Francisco Suárez de la Universidad General Sarmiento venimos compilando desde aquel entonces, y ahora estamos próximos a largar la versión en inglés del volumen 7. Bien. Recicloscopios son libros que compilan trabajos escritos en general por profesionales de distintas disciplinas de ciencias sociales, ciencia política, comunicación, economía, antropología, pero también hay algunos capítulos escritos por recuperadores o por referentes técnicos de organizaciones que acompañan a recuperadores, o por ambientalistas que por ahí no tienen una formación académica específica, pero que de todos modos elaboran muy buenos trabajos, artículos referidos en general a estos temas, ¿no? Residuos y sociedad, si querés, se podría pensar con una orientación social y con una particular sensibilidad por las cuestiones que hacen a los recuperadores, a sus organizaciones y perspectivas y luchas y conflictos, en fin, políticas públicas. No solo de Argentina, porque desde el principio convocamos a colegas con los mismos intereses, a los que fuimos descubriendo y conociendo, pero radicados y digamos de origen de otros países, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de México, de Chile, de Uruguay. Y así vinimos hasta que para este volumen 7, gracias a la conexión que establecimos con una colega de la Universidad de Tours en Francia, Claudia Cirelli, también logramos incluir en este volumen, te decía, trabajos que tienen referencia en la actividad de los cartoneros de ciudades de África, de Asia y de Europa. Y entonces este libro, precisamente por eso, además de su versión en castellano, que ya salió a fines del 2024, ahora está próxima a salir la versión en inglés. Pensamos que eso le podría dar otra dimensión a la divulgación de nuestros trabajos y de la realidad de estas personas y de esta actividad en el mundo, ¿no? Claro. Tener otra dimensión, porque lo cierto es que es una actividad que tiene lugar
toda vez que hay gente que no encuentra otras alternativas laborales, toda vez que hay algún elemento que se descarta porque alguien considera que no tiene más valor, pero que sin embargo es susceptible de un comercio y una valorización posterior. Y bueno, y obviamente también debe haber una demanda, ¿no? Es decir, una industria interesado en consumir esos materiales como un insumo productivo. Esas son un poco como las condiciones que deben darse para la existencia de este tipo de prácticas. No alcanza solo con, digamos, falta de empleo o situaciones de pobreza. Además de haber un consumo y por lo tanto un descarte de elementos que tengan un valor, y tiene que haber alguien que los recicle, porque el reciclaje, estrictamente hablando, se da en ese nivel, ¿no? Se da a nivel de la industria. Exacto. Que transforma esos materiales en un nuevo producto. En base, pero también se da a nivel artesanal, si se quiere, pero bueno, no es que estamos investigando eso, en menor escala, claro. A medida que ibas relatando, yo, que soy una persona grande, ya tengo más de 60 años, recordaba lo que mencionabas antes, ¿no? El ciruja, el que pasaba con el carro también a buscar el botellero, eso no me salía, no me acordaba, el botellero, ¿viste? Cómo esa figura fue cambiando, también fue cambiando el consumo, y también esto que vos decís, ¿no? Estas políticas o estos intereses industriales en reciclar a lo largo de poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, digamos, poco tiempo en sentido histórico, ¿no? Son unos cuantos años, pero digo, décadas. Claro, pero eso se cambió mira, exactamente. Tendemos a pensar, digamos, quizás por esta onda verde, por la preocupación ambiental propia del desarrollo mundial en estos momentos, la capa de ozono, el cambio climático, ese tipo de cuestiones, el reciclaje, digamos, vinculado con estos temas, es algo más bien reciente, ¿no? En todo caso, si vos querés también, ahora sí, los cartoneros en la agenda pública también darían cuenta como de algo, si vos querés, coyuntural. Sin embargo, yo tuve que hacer un trabajo de revisión histórica, de archivos, y ahí encontré que en realidad, ya si querés desde la época de la colonia, acá entre nosotros en Buenos Aires, había personas dedicadas a la búsqueda de algunos elementos descartados por otro sector de la sociedad para su reutilización, si se quiere, pero luego, al poco tiempo, te diría, después de mediados del siglo XIX, en las memorias municipales, por ejemplo, del año 1870, ya empiezan a haber registros de, con otras denominaciones, cartoneros o recuperadores urbanos. De hecho, en una de esas memorias, el empresario que tenía a cargo la concesión de los residuos, de la basura, ¿sí? O sea, recibirlos y acomodarlos y quemarlos, empieza a quejarse porque le llega cada vez menos material, debido, dice, a la presencia, y la denominación que usa es rebuscadores de residuos, claro, que se quedan con los materiales útiles antes de, porque él también hacía un aprovechamiento de esos materiales, obviamente, ¿no? En el lugar que por el que pagaba para quedárselos. Bueno, súper interesante. Uno cree que el reciclaje, digamos, está motivado por razones ambientales propias de este momento, pero en realidad lo que lo rige son razones económicas y de rentabilidad tan históricas como el sistema capitalista en general, ¿no? Claro, todo rige con esa variable. Pero bueno,
por ahí, como vos decís, ¿no? Bueno, lo ecologista y también lo económico han hecho que de esto ya se ponga en agenda, ¿no? Hace unos cuantos años también. Tal cual, así es, está en la agenda. Hoy, por suerte, digamos, no hay financiamiento para obras que tengan que ver o infraestructuras vinculadas con la gestión de los residuos que no tengan un capítulo vinculado a los aspectos sociales, y bajo ese marco la inclusión de estos actores en los sistemas de gestión. Más allá de que también hay algunos coletazos que buscan poner trabas, restricciones, pero me da la impresión de que hay como un lugar ganado del que difícilmente se pueda volver hacia atrás en relación a la indiferencia o a la exclusión. Sí. Pensá que cuando se inauguran acá los rellenos sanitarios del SEAMSE en la región metropolitana de Buenos Aires, la propia norma de creación del SEAMSE establece el único destino que tienen que tener los residuos, incluyendo todo, ¿no? Porque la recolección es indiscriminada, es su disposición final, su confinamiento, su enterramiento en esos sitios con cierta ingeniería sanitaria, los rellenos sanitarios. Y allí también se dice que se promueve la represión de la recolección por fuera de los términos establecidos que le hacían las empresas y, como te decía, de manera indiscriminada, y también la represión de cualquier otro destino para los residuos, o sea que se clausura la posibilidad de una valorización de los mismos y solo se promueve su enterramiento. Eso hoy en día no creo que sea posible de encontrar en una norma de creación de nada, ¿no? O sea, hoy no creo que nadie promueva una cosa diferente de una recolección diferenciada y de una valoración hasta donde dé de todos los residuos que tengan esa posibilidad, ¿no? La de la valorización. Hacemos la última pausa ya, Pablo. Dale, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Pablo Jamber. Ya para finalizar, nos pasó volando este programa sin reciclado de por medio. Pensaba también, me hiciste pensar mucho, eso está bueno, espero que al público también, en todos estos procesos diferentes, ¿no?, que se fueron dando, digamos, cómo pasamos de enterrar a la basura o quemarla a todas estas cuestiones de reciclado, que si bien recién comentabas, ninguna política o ninguna normativa cancela el reciclado, al contrario, hay mucha desigualdad, ¿no? Todavía hay mucho basura a cielo abierto, todavía hay quema de basura, todavía hay lugares donde estamos años luz de las políticas sanitarias, ecológicas, correctas para la gestión de residuos. Sí, sin duda, así como te decía que hay algunos pasos ganados de los que difícilmente estimo puedan volverse para atrás, hacia adelante aún sigue estando todo por hacerse, o mucho por hacerse. Si lo medís en términos de, digamos, la disposición final adecuada, uno podría decir que más del 50% de la población está bien atendida en términos de disposición en rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución de la población muy concentrada en las áreas urbanas, concretamente acá en el área metropolitana, y acá hay rellenos sanitarios, también hay en Mendoza, en Mar del Plata, en Córdoba, más allá de sus particularidades y características. Ahora bien, en la mayoría de los municipios, también en Misiones, en la, digamos, en la zona ahí de Posadas, Fachinal, etcétera. Sí. Pero en la mayoría de los municipios del país,
Lo que sigue existiendo como sitios de disposición final oficial son, digamos, terrenos descampados que funcionan como basurales a cielo abierto. Claro. Eso significa, digamos, sin mayor control, a la percolación hacia las napas de los líquidos que se generan, sin control de vectores o de potenciales incendios que se podrían producir por la quema. También es importante marcar, vos decías lo de la desigualdad, fíjate qué desigual es que el presupuesto que la ciudad dispone para la recolección de lo que se llama la basura es 95% superior a lo que el mismo gobierno de la ciudad dispone para destinar al reciclaje y a la valorización de los residuos. Claro. Entonces, bueno, eso es una evidencia, un indicador muy palpable de por dónde pasa también el interés, ¿no? Totalmente. Y pone en evidencia estas desigualdades de las que vos hablabas, claramente. También se modificaron para mejor, digamos, toda esta población recicladora, ¿no? Todos estos rebuscadores, recicladores, cartoneros, mirá, o como lo llamemos, que se han organizado durante años y bueno, y ya son instituciones, ¿no? Ya están totalmente... Eso es notable, desde todo punto de vista, y otra vez, más allá de idas y vueltas, de obvio, cosas que haya por corregir o mejorar, etcétera. Pero pensá que recién citamos una ley del año 77 que decía que había que reprimir a los cartoneros y que, de hecho, a partir de esa ley eran considerados autores del delito de robar la basura a la empresa que tenía la concesión de su transporte hacia el sitio de disposición final, a una ley, la del 2002, de la ciudad de Buenos Aires, que reconoce a los recuperadores urbanos como actores que forman parte del sistema integral de gestión de los residuos, ¿no? O sea, de la represión a la indiferencia, a la inclusión. Así también, digamos, llegamos hoy en día, en el caso, insisto, de la ciudad de Buenos Aires, que tal vez el que más conozco, donde vos tenés 12 cooperativas que por licitación tienen a su cargo la recolección y el tratamiento en unas plantas de clasificación que se llaman centros verdes de la fracción seca, o sea, del material reciclable, de los residuos. Eso implica horarios de trabajo, vestimenta y otra serie de mejoras de las personas que no están aún incluidas en estas cooperativas y en este sistema, pero son más de 500 los que sí lo están, pertenecientes a estas 12 cooperativas que te decía, ¿no? Y esta es como una ciudad importante. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Esto que te decía en relación a cómo está distribuido el presupuesto para unos y para otros, entre otras cuestiones. Pero si lo comparamos en relación a de dónde se viene, el avance creo que es notable y que no hay que dejar de reconocerlo. Pero insisto, me da la impresión de que todavía debe ser concebido como un piso. Y que hay mucho más por crecer todavía. Claro, no, además seguimos en estos idas y vueltas que decís, cada 2x3 siempre, bueno, intentan cortar el hilo por lo más delgado, es decir, le sacan aquel tren, eso, por ejemplo, o los corren, o bueno, lo último que pasó ahora, siempre está por ese lado, ¿no? Por ejemplo, acá están estos grandes contenedores, unos por manzana, por cuadra, ¿no? Y entonces se le imponen, digamos, incrustaciones, cosas que los hacen antivandálicos. ¿Para qué? Para que no haya recuperadores
que busquen materiales que tienen un valor posterior de reventa en esos lugares destinados a poner basura. Digo, ¿ese es el mecanismo? ¿O no será que hay que tratar de lograr que los vecinos pongan en ese lugar justamente lo que no tiene valor posterior de comercialización, o sea, la basura, que es lo que se te deberían llevar las empresas a la disposición? Claro, exactamente. Entonces, totalmente, hay mucho por seguir trabajando e investigando, tal cual. Sí, además, bueno, está también la educación, ¿no? Toda la cuestión del consumo, digamos, porque, bueno, estamos, como decías antes, ¿no? En un sistema donde, bueno, el consumo, el gasto es parte ya de la identidad. Entonces, como te comentaba yo cuando te llamé y te convoqué para esta entrevista, toda esta idea de la gestión de los residuos urbanos venía a cuento de una encuesta que había escuchado en un medio de comunicación en los tipos de basura, cómo habían cambiado a partir de la baja de consumo. Entonces, esta gente que había hecho una muestra pequeña, ¿no? Ahí en la ciudad de Buenos Aires, daba cuenta de que en los contenedores había menos cajas de pizza, de empanada, que quería decir que consumían menos eso, había menos latas, menos... Y me pareció re interesante, digo, también ese otro universo, ¿no? De todo lo que dice la basura de nosotros, en todo sentido. No solo lo que consumimos, sino también cómo la gestionamos, ¿no? Cómo habla de nosotros, como, bueno, si somos cuidadosos o no, si nos tomamos el trabajo de pensar en que si contaminamos o no, si hay gente que está dependiendo de esos residuos para hacer su trabajo, si lo podemos separar previamente, digamos, todas estas cosas que venimos hablando que me resultan súper interesantes y necesarias además, dado el grado de contaminación que tenemos, de hacinamiento, de población y de consumo sobre todo, ¿no? Sin dudas, lo que hay en la basura habla de la sociedad, sin duda el modo en el que se gestiona los residuos da cuenta también de una época en particular, de un avance tecnológico o de un camino en relación con eso. Sí, claramente. El momento actual, por otro lado, por estas situaciones que te decía, de recesión y de facilitación de acceso de material virgen importado, afecta claramente al sector. Esto se siente cotidianamente cuando los precios que se consiguen por obtener al querer vender los materiales que se recolectan son cada vez más bajos. Sí, es un momento delicado y salvo de este modo, como te mencionaba antes, a nivel de las políticas públicas, no hay mayor incentivo, digamos. Por ejemplo, si una industria decide generar todos sus productos con material prima virgen, u otra hacerlo con material reciclado, impera la lógica del mercado. Claro. No hay ningún estímulo estatal a favorecer el mayor nivel de consumo de material reciclado como insumo productivo. Tampoco está demasiado presente en las estrategias de comercialización, salvo en algunos casos cuando se dice, bueno, esta botella tiene una de sus capas hechas con un material reciclado y qué sé yo, pero no necesariamente luego eso se transforman en preferencias del mercado. Claro. Así que sí, el camino de la educación vinculado a las preocupaciones ambientales, a las cuestiones ambientales en general, todavía tiene que ser transitado. Sí, sin lugar a dudas, claramente. Hay mucho camino por recorrer ahí. Pablo, apenas raspamos un poquito de la superficie de este tema, de esta
tremenda investigación que venís haciendo hace tantos años, que es riquísima, y Te bueno, en agradezco algún mucho. momento tendremos que coincidir nuevamente y quizás hablar de otras etapas de esta charla. Por ahora, hasta aquí llegamos. Te agradezco Muchísimas gracias. muchísimo Cuando todo lo que quieras. contaste. A total disposición cuando gustes. Gracias, Sandra. A vos. Hoy escuchamos El cosechero por el maestro Ramón Ayala, Cartoneros, Ataque 77, Todo se transforma, de Jorge Drexler, y Duerme Negrito, en versión de Don Atahualpa Yupanqui. Recordá que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.